Bueno, pues ya estamos aquí en Divina Radio, la voz del ángel, esta noche con ustedes y para todo el mundo, transmitiendo con una invitada súper especial, la doctora Roxana Villarreal, como siempre, como todos los miércoles, con un tema, como les decía, maravilloso, un tema que creo que es controversial porque a mucha gente, y a quién no le ha pasado, que ha amado. Y estamos hablando esta noche de decepciones amorosas, un foco rojo del suicidio. Imagínense ustedes llegar a amar tanto que de repente nos sentimos tan decepcionados y pensamos en quitarnos la vida. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es la decepción. Y la decepción es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo o una persona. Se forma en unir dos emociones primarias, la sorpresa y la pena. La decepción, si perdura, es una desencadenante para la frustración y más adelante para la depresión. Similar al arrepentimiento, se diferencia en que el sentimiento de arrepentimiento se enfoca básicamente en fallas en elecciones personales, mientras que el de la decepción se enfoca más en la insatisfacción proveniente del aspecto externo. Es una fuente de estrés psicológico. La decepción es subjetiva porque depende del resultado esperado de un acontecimiento, por lo que un mismo hecho puede resultar bueno para una persona y decepcionante para otra. Cuando la decepción afecta a las personas, se cambia la imagen mental que se tenía de ellas, sobre todo si afecta a partes fundamentales de la personalidad y puede producir la ruptura de la relación. Esto es la decepción y vamos a hablar esta noche de la decepción amorosa y la desencadenante que tiene como para que mucha gente llegue a tal grado de decepción y de depresión que se quite la vida. Aquí está la doctora Roxana Villarreal, que es la experta en estas cosas. Ella es la psiquiatra más importante de México en este momento. Está en todos lados, está en televisión, en radio, y además me honro con tener su amistad. Doctora Roxana, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola Guadalupe, buenas noches Radio Escuchas, nuevamente aquí saludándolos y apoyando un poquito el programa de Divina Radio. Al contrario, pues gracias de verdad por estar aquí. Estamos hablando de la decepción amorosa y pues su detonante que puede ser hasta el suicidio. Doctora, ¿cómo vamos a empezar este tema? ¿Qué es la decepción amorosa? Bueno, tú al principio ya habías mencionado alguna definición. Yo nada más para complementar este concepto, te diría que una decepción pues es prácticamente una frustración que se da al desengañarse de lo que no satisface nuestras expectativas. Prácticamente es una especie de engaño, una falta de verdad en lo que se hace, se dice o se piensa en relación a la otra persona, ¿no? Ajá. Cuando descubres esto, te genera una serie de sentimientos y de emociones que, bueno, vamos a ir desglosando paulatinamente en el transcurso del programa, todo esto, porque creo que es un tema, aparte de interesante, pues muy cruel, porque cada vez vemos, desgraciadamente, un incremento en el índice de depresión y sobre todo de suicidas, justamente originados por una decepción amorosa o una decepción de este tipo, ¿no? Eh, ¿Cómo quisieras abordarlo? Mira, yo quisiera, antes de empezar a que me preguntes un poquito, yo quisiera comentar y decir algo importante en relación al tema. Mira, yo quisiera señalar que aquí en la vida todos los seres humanos estamos expuestos al riesgo de entrar en conflicto en una relación de pareja, que puede ir desde un simple desacuerdo hasta una franca infidelidad que se traduce en una decepción amorosa, justamente, que es el tema de hoy, ¿no? Cuando sufrimos una decepción amorosa, aparecen sentimientos encontrados, sentimientos de enojo, de tristeza, de negación, de impotencia, de frustración, de culpa, de dolor, en fin, muchísimos más que podríamos mencionar aquí. Pero aquí lo más importante es que en el mundo de la pareja, aparentemente cuando ésta se siente o se percibe ya como acabada o terminada, la relación obviamente ya se ha roto, prácticamente está resquebrajada. Ya no hay confianza y esta verdad se convierte en un verdadero y gran dolor para el que realmente ama.
Algo fundamental para determinar el desarrollo humano de una persona es justamente el tipo de emociones que haya experimentado en toda su infancia. Sí me gustaría aquí hablar un poquito de la definición de lo que es una emoción, porque si vamos a hablar de un tema tan cruel, tan real, tan decepcionante, obviamente, bueno, mínimo hay que saber qué significa lo que estamos sintiendo, que es realmente una emoción. La palabra emoción proviene del latín emotion y onit, que significa alejarse o moverse. Las emociones positivas o negativas nos mueven, nos impactan y nos desestabilizan. Nos pueden alejar o nos pueden acercar tanto a nosotros mismos, a los demás, y pueden convertirse en un destino trágico si no son canalizados adecuadamente por la razón, sobre todo si no somos capaces de asumir actitudes positivas e inteligentes ante ellas. Ajá. Las emociones realmente representan una variada y una muy compleja red de relaciones biológicas, psicológicas y sociales. Las emociones prácticamente son procesos mentales y físicos abiertos, son muy complejos y básicos en nuestras vidas. Ajá. Son estados afectivos que se manifiestan con una gran carga de actividad orgánica y psicológica y pueden carecer o aparecer, mejor dicho, de manera explosiva, casi siempre combinadas con otras manifestaciones físicas o psíquicas, como pueden ser comportamientos internos o externos muy importantes o muy significativos en nuestro diario vivir, y prácticamente son las emociones las que nos identifican a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Uh-huh. Las emociones tienen varios aspectos que hay que comenzar a distinguir. Una que es la dimensión fisiológica, porque algunas emociones o algunas sensaciones que percibimos a nivel emocional pueden hacer que nuestra tensión arterial baje o se incremente. Algunas de ellas estimulan las glándulas sudoríparas y las lagrimales, o actúan incluso a nivel hormonal. Uh-huh. Otras pueden llegar a tener una dimensión psicológica, precisamente por la vivencia que cada una de ellas tiene a nivel interno en cada uno de nosotros. Otras emociones tienen diversas formas de expresión individual y consecuencia, obviamente, por una estructura o mejor dicho, por una estructura de la personalidad, y muchas de ellas tienen una dimensión cultural que es resultado y causa a la vez del proceso de socialización que se ha tenido o del cual hemos sido objeto, ¿no? Uh-huh. Al hablar de emociones, lógico, bueno, no está por demás enfatizar que prácticamente son 6, que son una de ellas que vivimos casi diario, la alegría, otros la tristeza, otros lo viven diariamente a nivel de la ira, otra es la aversión, otra la sorpresa y la última sería el miedo. Y obviamente, bueno, estas se pueden incluso agregar otras más en ellas, y hay quien dice que bueno, la esperanza y la aceptación podrían ser otra de las emociones importantes, pero aquí lo que me interesa más que nada recalcar es que el reconocimiento y la aceptación de cada una de estas emociones, tanto positivas o negativas, y sobre todo el impacto y permanencia de ellas en nuestras actitudes, son de mucha importancia en nuestro desarrollo emocional. Uh-huh. Uh-huh. Ahí no sé, tú cómo quisieras que empecemos a abarcar el tema o abordarlo. Pues digo, eso se lo dejo a usted, doctora, porque usted es la que sabe de todo esto. Yo nada más me limito a hacer preguntas, a pasarle también pues las impresiones que tiene el público que nos está escuchando. Por ejemplo, Jania Ilse Rendón, que nos está sintonizando esta noche, nos dice que las decepciones amorosas te pueden llevar al suicidio. Sin embargo, depende mucho de cómo ves la vida, o más bien de cuánto te ames tú, porque el herido solo quiere
solo hiere, no puede amar, ¿sí? ¿No cree usted que eso se da? La gente que está herida no puede amar. No, yo creo que la gente que está herida está lastimada, está decepcionada. Exactamente. Sí puede amar, obviamente ama, por eso está dolida, porque no la aman, ¿no? Así es. Sí, aquí es lo que hay que diferenciar. Efectivamente, a alguien que hirieron es justamente la persona que más amó aparentemente en la relación, y el que hirió pues es prácticamente el que menos lo hizo. Pero bueno, si estamos hablando de decepción amorosa, yo empezaría por definir lo que es el amor, ¿no? Ujú, Y a veces es una situación un tanto, pues, de los aspectos más complejos y difíciles de entender, primeramente a nivel de la vida del ser humano, ¿no? ujú, Eh, Habrá quien dé su opinión o su definición de la palabra amor, pero pues, yo siempre lo digo, ¿no? Para mí el amor simplemente es una fuerza renovadora, porque en él prácticamente para mí al menos todo está vivo, o todo debe de estar vivo. En ujú, el amor siempre puede uno renovarse, porque el amor todo lo puede ordenar, de hecho todo lo ordena. En el amor no hay usurpación, no hay desplazamiento, no hay miedo ni resentimiento, y por lo tanto para mí el amor no es débil. El amor solamente, y eso insisto mucho, ojo, al menos los que nos están oyendo, y bueno, insisto, esta es mi percepción, salvo la mejor opinión de cada uno y la mejor definición de los radioescuchas. Para mí el amor no es débil, para mí el amor es algo que nos debe de fortalecer, y justamente cuando nos debilita o cuando hace lo contrario es cuando cuando entendemos que alguien a quien amamos es justamente quien no nos ama, ¿no? ujú, Solo podemos considerar espiritualmente sano al hombre que en realidad ama. El control de la vida emocional y sus vinculaciones radican en el autoconocimiento y en la percepción de los sentimientos y las expectativas de los demás. Lógicamente aquí, entre menos salud mental haya, y bueno, esto también lo hemos hablado ya en varios de tus programas, Lupita, no podemos hablar de salud mental cuando no hablamos de una situación eh, eh, vaya, funcional, ¿no? Y aquí es importante, insisto, enfatizar que entre menos salud mental haya, entendida como inestabilidad o desajuste y desadaptación, va a haber mayor desamor como sinónimo de irresponsabilidad, egoísmo e incumplimiento, que es, creo, lo que mencionabas al principio de la entrevista. ujú. Las decepciones amorosas, ¿sí me escuchas? Sí, sí la escucho. Ujú. Ah, ok, perdón. Es que escuché ruido, pensé que se había cortado. Eh, Doctora, estamos las decepciones. transmitiendo por Skype y Ajá. desafortunadamente le he explicado a muchos de los contactos que a esta hora estamos en entrevista, pero se conectan y mandan mensajitos, entonces se oyen ruidos. Le ofrezco una Ah, ok. disculpa. No hay cuidado. Perdón, no sabía. En todo caso, la disculpa te la ofrezco yo. Te decía, las decepciones amorosas Ujú, implican un tema un tanto, te digo, un tanto complejo y sobre todo difícil de abordar, ujú, dado que todos sentimos y sentimos de formas muy diferentes cuando somos objeto o sentimos una decepción amorosa. Aquí lo único que tenemos en común todos es precisamente el dolor que a cada una de nosotras nos generó o nos parece que tenemos o que de hecho sentimos y creemos en su momento que es el más grande y que nadie más en el mundo sufre tanto como lo estamos sufriendo nosotros. Y en su momento también pensamos que es el dolor más insoportable de poder sobrellevar, ¿no? ujú, Cuando, cuando se da una decepción amorosa, lo mencionaba la radio escucha que mencionaste, ¿no? Uno de los dos involucrados obviamente es el que más sufre porque es el que más ama ujú, y obviamente es el que sale un poquito mejor librado. Y el que es traicionado o sufre la decepción empieza por sentir culpa y
a empezarse a cuestionar en forma constante infinidad de cosas que a veces son un tanto absurdas, pero que a él le generan cada vez más y mayor culpa y mayor sensación de baja autoestima y de sentimientos de inutilidad. Y bueno, una serie de síntomas que vamos a ir desglosando poco a poco en el transcurso de la Doctora, entrevista, ¿no? ¿y en una relación realmente hay quien más ama? ¿No hay quien ama y quien no ama? Sí, depende mucho de la elección de pareja. A veces, mira, a veces la soledad, el miedo al que dirán, a veces el tener cierta edad o el no tener jamás una pareja o el no haber estado a veces emocionalmente enlazado con alguien, te hace que te sientas un tanto presionado, incluso la propia familia te presiona en muchas ocasiones a que estés con una pareja. Y eso hace que muchas personas, en un afán de, primero, de satisfacer las demandas o las expectativas de los demás, se aferren a cualquier tablita de salvación para rescatarse un poquito de esa soledad. Ujú. Y eso es justamente uno de los errores más graves y más constantes que se cometen en la población. A veces por estar queriendo satisfacer demandas ajenas, estamos poniendo en riesgo nuestras propias emociones, nuestras propias situaciones emocionales y sobre todo hasta en ocasiones en una situación muy grave hasta nuestra propia vida, porque no Ujú. sabemos realmente en el fondo cómo puede ser esa persona. Y en ese afán de agarrarnos a alguien o de aferrarnos a esa tablita de salvación, escogemos a una persona que no es la más apropiada para nosotros, ¿no? Claro. Tenemos que tener muy en cuenta con quién decidimos estar, hacer realmente un análisis de nuestra situación vivencial, existencial, hacer un proyecto de vida y sobre todo qué tipo de persona es con la que yo quiero estar. Esto se da muchísimo por la falta de amor hacia uno mismo, ¿no? Por la autoestima también. Cuando uno tiene una autoestima muy baja, cualquier persona que se acerque a nosotros, pues podría parecer un buen candidato o candidata para hacer un vínculo, ¿no cree? Cierto, completamente de acuerdo, pero a veces también implica una situación a veces, bueno, primero a veces como decíamos, no tanto sentido común, pero a veces una cuestión un poquito de ver más allá de lo que estás tratando, de lo que te están tratando de hacerte ver. Esto es valorar bien la situación de la persona, tus intereses, qué quieres realmente de ti, para ti, cómo es tu plan de vida, tu proyecto de vida y realmente qué quieres evitar en un futuro, porque si vas a repetir la misma historia de a lo mejor de tus familiares o de tu familia que tiene una situación caótica a nivel funcional, pues no te digo cómo vas a escoger a tu pareja, ¿no? Ujú. Con los ojos cerrados y te vas a equivocar y más si estás depresivo, pues con más razón. Cualquier Ujú. decisión que tomes o cualquier elección que tengas nunca jamás va a ser la más asertiva, te vas a estar equivocando constantemente, ¿no? Ya veo. Me preguntan, a qué grado llega a ser un foco rojo y por qué? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque las decepciones amorosas siempre, lógicamente, bueno, se generan por algo, no se generan nada más por generarse así, siempre hay un porqué. Siempre al hablar de una situación que justifique, y eso es relativo, porque bueno, la justificación puede ser muy relativa, pero a veces algo también que el otro puede estar constantemente defendiendo, pero no siempre va a ser necesariamente algo que se tenga que justificar, y más cuando dices amar a alguien, ¿no? Ujú. ¿Por qué se da una decepción? Bueno, primero por ineptitud o falta de habilidad en la autoexpresión. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que son solitarias y son muy aisladas y lógicamente pues pueden tener una pobre conversación y deficiencias para indicar sus propios intereses. Ujú. Son gentes aisladas que evitan el contacto desde visual, social, que sonríen poco, pueden ser muy poco recompensantes para otros y obviamente se perciben los demás los perciben a ellos como gentes tímidas o distantes, incluso reservados, y habrá gente que hasta se perciba muy hostil o muy agresiva, ¿no? Ujú. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, con los esposos, con los maridos. Hay maridos que tienen prácticamente
esta serie de aspectos, y bueno, los demás así los pueden percibir a los maridos, ¿no? A los esposos prácticamente. Esto, al percibir a una persona así, genera lógicamente hacia los demás ciclos de negatividad, donde cada uno de los miembros de la pareja empieza a atacar a la otra y se hacen constantes o comunes los conflictos entre ellos. Esa puede ser una causa de decepción amorosa. Otra puede ser, bueno, un rompimiento de las reglas o de las normas que se pudieron haber establecido previamente en la pareja. Uno no cumple un juramento, no sé, llegar a tal hora, llevarle a X lado, en fin, mil cosas, ¿no? Desde ahí también puede ser una causa de decepción amorosa de alguien, ¿no? El engaño, lógicamente, no se hace esperar. La infidelidad es otra de las excepciones, de los aspectos que generan una decepción amorosa. El cansancio, el hastío, el aburrimiento y la falta de estimulación en la pareja también es otra causa muy importante y muy grave para una decepción amorosa. La presencia de una persona en la vida de la otra o de la persona que es tu pareja también te genera una situación grave de decepción, desilusión amorosa, y lógicamente el estar constantemente peleándote con ella por mil cosas, ¿no? Hay situaciones que a veces no puedes tú evitar y que a veces muchos de los otros que están con nosotros te están provocando, y a veces ni cuenta nos damos de que lo hacen de una manera a veces hasta consciente, precisamente para generar conflicto contigo y tener un motivo o una excusa para irse o sentarse de tu lado, ¿no? Y eso es también algo importante que debemos sugerirle a la gente para que estén al pendiente, porque hay gente muy astuta que hace justamente esto para verse involucrado en una situación de conflicto y tener un argumento válido para dejarte. que su separación, exactamente, para dejarte, ¿no? Yo sé de casos así, doctora. No, y yo conozco muchísimas personas y bueno, aquí lo primero que hay que hacer es precisamente tratar de ver tú qué papel estás jugando en esa relación. Porque si tú eres la primera que no te percatas, pues por Dios, ¿qué estás haciendo aquí, no? Tienes que fijarte un poquito más dónde estás parada, con quién estás y qué quieres de tu vida, ¿no? También se podría dar la decepción amorosa basado en, por ejemplo, si alguien se acerca a una mujer o a un hombre y le dice, yo te amo, pero esta persona se enferma y al estar enferma se acaba el amor, porque no es capaz de cuidarla. Bueno, por un lado, la persona que no es capaz de cuidarla, pero también ponte del otro lado del enfermo, ¿no? A veces, o a lo mejor no del lado del enfermo, sino del lado del otro. Tú, digo, habrá gentes que lo hagan o que pueden estar al lado de una persona que puede estar muy enferma y estar ahí las 24 horas del día y estarlo atendiendo todo el tiempo. Y eso realmente, bueno, es amor también, pero también ponte un poquito en el lado del otro. Estar cuidando a alguien muy enfermo, en una cuestión crítica, una fase crítica, una enfermedad terminal, también es muy desgastante. Y digo, se dice fácil, pero estar ahí encadenado, atado a alguien, a veces no es tan sencillo y obviamente no cualquiera lo hace. Pero no es porque no hay suficiente amor, doctora, porque cuando el amor es real y verdadero, usted lo dijo al principio, Sí. no tiene falla. Sí, siempre va a estar ahí, pero insisto, o sea, también es importante ver las expectativas y las necesidades del otro, porque a veces podemos estar muy enfermos y queremos que todo el mundo nos apapache, nos esté ahí con nosotros todo el tiempo, pero también hay que ver y ponerse en el lado del otro, ¿no? A ver qué siente, qué pasa por su mente, qué está percibiendo con nosotros, porque insisto, es muy desgastante estar del lado de alguien que está muy enfermo y tenerlo que cuidar las 24 horas. Pero efectivamente, cuando hay amor, pues ahí estás, ¿no? Claro. Aquí hay dos preguntas de dos personas distintas, doctora. Dice, pero cuando uno está dentro de ello, ¿cómo hay que hacerle para no estar así? Bueno, tratando nada más de valorar la situación y ver, ser honesto contigo y ver realmente qué quieres, si es realmente la persona que estás ahí cuidando, la persona que realmente amas, porque si eres realmente la persona que amas, ahí vas a estar, y así pase lo que pase, ahí vas a seguir.
y no habrá poder humano que te mueva de ese lugar, ¿sí? Ujú. Esa sería la Hay respuesta. otra pregunta aquí, doctora. Nos dicen que ¿a qué se debe la inestabilidad emocional después de terminar una relación? Bueno, la inestabilidad emocional obviamente se debe lógicamente primero a que te están lastimando, a que aquella persona en la cual tú confiaste y sea la razón que haya tenido que generó en ese sentido la decepción o la frustración amorosa contigo, pues siempre se va a dar precisamente porque te duele. Algo que te duele te genera inestabilidad emocional a nivel mental, a nivel físico. Y eso prácticamente se traduce en lo que es una cuestión médica ampliamente conocida como depresión, que es el tema que vamos a ir analizando junto o vaya de la mano con la cuestión suicida, porque lógicamente para poder llegar a suicidarte tienes que pasar primero por una situación depresiva, ¿no? Ujú. No te puedes suicidar así nada más porque se te antoja, ¿no? Normalmente casi siempre la gente se deprime y dependiendo de la magnitud del dolor o de la emoción que se tenga a nivel negativo en ese sentido con la depresión, se va complicando, se va exacerbando y en ese sentido pues se va agravando tanto que hasta puede ser fatal. Pero en este sentido, doctora, muchas veces cuando se dan estas relaciones de pareja y hay una decepción amorosa, también una de las partes, la que está decepcionada, tiende a actuar como que se va a suicidar para poder llamar la atención de la otra persona y obtener una respuesta positiva hacia su sentimiento, ¿verdad? Ah, También no, se da sí. eso, ¿no? De hecho, voy a hablar justamente de todo eso que estás mencionando. Mira, son varias formas y varias cuestiones que tiene a veces un suicida para cometer este tipo de actos. Pero bueno, no sé si quieras que entremos de lleno ya a la cuestión suicida o hablemos un Pues yo poquito, creo que por lo primero, menos, de la ¿mandé? depresión, ¿no? La depresión, claro, vamos por pasos. Sí, claro, sí, porque te digo, no podemos hablar obviamente de algo si no podemos primero aterrizar las ideas y los términos a los que vamos a hacer mención para poder hablar en sí de lo que es el suicidio. Claro. Mira, brevemente, para lo que toda la gente que nos escucha, si estás decepcionado, todo este tipo de dolor y sufrimiento te va a generar una situación médica que se llama depresión. Y en palabras breves y concisas, prácticamente la depresión es aquella condición médica seria que afecta el pensamiento, que afecta el humor, los sentimientos, el comportamiento y la salud física de una persona. Es persistente y puede llegar a interferir de manera significativa con la capacidad de actuar de las personas. Es la depresión el trastorno mental más común y es la causa principal de incapacidad a nivel mundial. Menos del 50% de los trastornos depresivos permanecen sin diagnosticar. Esto es que mucha gente está deprimida y como ni siquiera saben que están deprimidas, pues ¿para qué van al médico si ni siquiera se están percatando de lo que están teniendo, ¿no? Ujú. Esa es una de las causas que a veces hace que se pase desapercibido el padecimiento. Eh, a nivel de cifras, en México más o menos 1 de cada 10 personas la padece y un 50% de la población la padecerá en alguna etapa de su vida. O sea, fíjate, más o menos las estadísticas hasta qué grado están. Puede atacar la depresión a cualquier persona. Esto es sin importar edad, género, raza, nivel socioeconómico, cuestión cultural, en fin, esto es prácticamente general para todos. ¿Quiénes, ¿Quiénes las padecen más? ¿O qué personas padecen más los trastornos depresivos? Bueno, pues desgraciadamente nosotras, las mujeres, las padecemos o los padecemos un poquito más precisamente por los cambios hormonales en la edad reproductiva. Ujú. La padecen más los ancianos,
La padecen obviamente quienes han sufrido algún tipo de pérdida o decepción amorosa, como es el tema de ahora, quienes padecen enfermedades crónicas, lo dijimos hace rato, Sí. los que llegan a tener incluso previamente trastornos emocionales y casi en este tipo de gentes el 96% cursan con problemas de ansiedad. Uh-huh. Se da también mucho en gentes que consumen o que tienen una cuestión adictiva al alcohol o alguna otra sustancia. Uh-huh. Habrá medicamentos que te puedan generar o detonar estados depresivos. Hay antecedentes familiares de depresión y estos obviamente también son causa importante de personas que cuando tienen este tipo de antecedentes puedan ser candidatas a padecerla. Hay gentes que tienen un estrés excesivo y estas también son gentes también que pueden favorecer fácilmente el desarrollo de la enfermedad depresiva. ¿Quiénes más se deprimen? Bueno, los que se acaban de divorciar, los que son solteros, los que han renunciado o que ya no tienen chamba, ¿no? Son prácticamente las gentes que más tienden a deprimirse. Uh-huh. Ahora, la depresión se debe a muchas cuestiones. Es una enfermedad multifactorial desarrollada prácticamente como resultado de factores genéticos, psicológicos y ambientales. Normalmente, bueno, se debe a un desequilibrio en las sustancias químicas en el cerebro que son llamadas neurotransmisores y son estos neurotransmisores los que estimulan justamente la comunicación entre las neuronas y cuando hay un desequilibrio en esta comunicación se presentan ciertas alteraciones a nivel de pensamientos y sentimientos provocando prácticamente los síntomas depresivos. Uh-huh. Prácticamente, ¿cuáles son los que están, los neurotransmisores que están más alterados en la depresión? Bueno, prácticamente hablamos de la serotonina y la noradrenalina que juegan un papel importante en la depresión y que se manifiesta justamente cuando se disminuyen los niveles de estos dos neurotransmisores en las regiones del cerebro que controlan justamente el humor y las emociones. Uh-huh. Más o menos ese sería es por eso, doctora, que cuando la gente está deprimida se les mandan medicamentos para que estas sustancias, digamos, o componentes del cuerpo, no sé cómo decirlo, se balanceen y se controle esa depresión. Sí, efectivamente. Bueno, en el caso de la depresión damos justamente antidepresivos y bueno, los de elección son los antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y bueno, salvo la mejor opinión del médico tratante, pero son los que más reacción favorable dan en este tipo de pacientes y son dados justamente porque inhiben la recaptura de la serotonina y prácticamente corrigen todo ese desequilibrio a nivel neurobioquímico y hace que la gente pueda sentir un poquito mejor y estar mucho mejor a nivel emocional, vaya más estable. Ajá. Oiga, doctora, entonces la depresión no es algo que uno conscientemente pueda controlar. Bueno, lo puedes controlar con muchas cuestiones, incluso hasta de tipo alternativo, pero insisto, hay muchas cuestiones que te pueden detonar y habrá personas que pueden ser más propensas a padecerla. Ya las mencionábamos hace rato, ¿no? Doctora, ¿la depresión es una cuestión de moda o siempre ha existido y ahora simplemente se le da más publicidad? No, para nada. La depresión es una situación bastante antigua, ¿no? La depresión se conoce desde hace muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Era una antigüedad, una enfermedad antigua, ¿no? De hecho, Hipócrates, en el siglo V, él afirmaba que la depresión era una enfermedad del cerebro y debía tratarse con medicamentos. La llamó en ese tiempo, fue el primero que la llamó melancolía. Uh-huh. Y este nombre deriva de lo que es la bilis negra, considerada fría y seca, y en fin, bueno, una serie de explicaciones a nivel de historia que, bueno, muchos autores han estado mejorando en cuanto a su concepto. Por ejemplo, Aristóteles no consideraba la melancolía
totalmente negativa. Él incluso hasta afirmaba que el genio necesitaba de una cierta cantidad de bilis negra en su organismo. Otro era Séneca, ¿no? Él decía que nunca había habido una persona con mucho talento que no haya tenido una pizca de locura o de depresión. En la vida, en la Edad Media también, la enfermedad estaba ligada a principios religiosos y quienes la padecían eran, fíjate, en ese cómo era la mentalidad de la gente, ¿no? En la Edad Media la gente que padecía esta enfermedad, los demás pensaban de ellos que eran herejes, ¿no? Que eran brujos y así los castigaban. Se hablaba de esto en el Renacimiento. Y la palabra depresión como tal se usó por primera vez en la lengua inglesa en 1660 para referirse al decaimiento del estado de ánimo. Ya fue René Descartes en el siglo XVII quien enfatizó en la influencia justamente en la mente sobre el cuerpo y de forma inversa también. Y bueno, te puedo mencionar varios autores más, pero bueno, con esto te ejemplifico. No, ya me dejó usted impresionada. Es de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Oiga, doctora, me preguntan aquí, dependiendo de la depresión, ¿es el tratamiento o se trata por igual? No, dependiendo de la intensidad y del problema y los síntomas asociados sobre todo, porque no nada más es una depresión en general, habrá gentes que tengan una sintomatología diferente a otros, ¿no? Incluso también la edad del paciente, los aspectos sociales, emocionales, físicos que se involucren, o sea, el médico es justamente, y el médico psiquiatra no es cualquier médico, es el médico psiquiatra justamente el que tiene que valorar en forma de personalizada el caso y sobre eso ver qué opción mejor es la que existe para el paciente, porque igual a lo mejor el paciente puede estar en una situación muy grave de depresión, pero la mamá por ver al hijo o a la hija, en este caso si es ella la paciente, está deprimida, pero su depresión puede estar diferente o enmascarada de otra forma, ¿no? O puede dar síntomas diferentes a las que está dando el paciente, ¿no? O sea, hay que personalizar y sobre todo esto elaborarlo en base o en función de una historia clínica lo más integral posible, lo mejor completa posible, para en base a eso poder primero diagnosticar en forma oportuna, fidedigna, y dar un tratamiento tanto oportuno igual y adecuado al paciente. Me dicen aquí, dejando de padecer, se siente uno mejor, pero ¿cómo se hace para dejar de padecer? Morirte. No puedes dejar de sentir si estás vivo. En la vida vas a sentir, decíamos al principio, por eso yo enfatizaba lo de las emociones, porque bueno, el estar vivo implica sentir alegría, enojo, rabia, molestia, en fin, muchas cosas. Doctora, pero perdón la interrumpa, perdón la interrumpa, pero por ejemplo esta persona, evidentemente quien nos está escribiendo, tiene una depresión tremenda, terrible. Y si usted nos dice morir, a lo mejor no es la mejor opción, a lo mejor la pregunta más va bien enfocada de parte de esta persona es ¿cuál es el tratamiento para no padecer? No, para no padecer, obviamente, bueno, primero te tienes que ir directamente con un médico adecuado, insisto, un médico psiquiatra. Él será el que te dará la mejor opción para una cuestión de mejora para tu estado de ánimo. Lo que pasa es que yo escucho, o sea, confundí la pregunta o no la entendimos. Ok, sí, porque si no va a pensar que le estamos diciendo, pues mátate, ¿no? No, para nada, ¿cómo crees? No, aquí la situación es justamente lo contrario, o sea, para no sentir, obviamente yo a lo que me refería era decir, bueno, para no sentir hay que estar muerto. Una persona muerta es justamente la que no siente, y el estar vivo implica una serie de emociones que, bueno, tenemos que padecer y asumir y saber manejar en forma adecuada, porque si no lo haces así, entonces sí, todo pasa y todo estamos lamentando posteriormente, ¿no? Claro, sí, entiendo. Bueno, pues estamos hablando ya ahora de lo que es la depresión. ¿Qué seguiría aquí, doctora? Bueno, ya hablamos prácticamente de lo que es la depresión. Ahora, bueno, sí me gustaría enfatizar nada más los síntomas, los síntomas que pueden acompañar lo que es una cuestión depresiva. Mira, como psiquiatra, ya lo hemos dicho también anteriormente, los psiquiatras tenemos prácticamente dos Biblias, ¿no? Lo que son para sacar un diagnóstico o
en base a eso poder diagnosticar no nada más la depresión, sino prácticamente todas las cuestiones de tipo mental. Y bueno, uno es el DSM-4 y el otro es el ICD-10. ¿Eso qué significa? Son guías estadísticas, son criterios diagnósticos, ¿sí? Donde nosotros nos basamos según la sintomatología que el paciente tenga en esa guía para poder establecer adecuadamente el diagnóstico que tiene. Es como una referencia para poder dar un diagnóstico adecuado o fidedigno. Ajá. Y en base a eso poder lógicamente instalar un tratamiento de la misma manera. Te decía, estas guías nos hablan de los trastornos como tal del estado de ánimo. Y cuando hablamos de un trastorno del estado de ánimo, hablamos simplemente de un patrón de enfermedad que es debido a un estado de ánimo anormal, donde casi todos los pacientes que tienen este trastorno experimentan depresión en algún momento, y aunque algunos a veces tienen incluso lo contrario, a veces no necesariamente están deprimidos, a veces habrá gentes que presentan un estado de ánimo elevado, como es por ejemplo en la cuestión del trastorno bipolar, que ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar es a esto. Los trastornos depresivos prácticamente los dividen, para no meternos en tanto rollo ni hacer tantas bolas a los radioescuchas, prácticamente podemos dividirlos en 3 grupos, que son los trastornos depresivos mayores, los trastornos distímicos y el trastorno bipolar. Ahora, cuando hablamos de una cuestión depresiva en general, hablamos de que esta depresión médica, de esta sintomatología o este cuadro clínico a nivel de depresión tiene lógicamente síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que encontramos en un paciente deprimido? Y creo que todos lo hemos experimentado, y más cuando somos objetos de una situación de infidelidad o de decepción amorosa, ¿no? Bueno, ¿qué sentimos? Bueno, estamos tristes, tenemos emociones o sentimientos como de vacío, ¿no? Tenemos o existe en nosotros falta de interés o falta de placer en las actividades que antes nos parecían interesantes o que nos llenaban mucho. Ahora ya estamos prácticamente un tanto indiferentes o apáticos a esto. El interés a esto ya se lo perdimos. Hay aumento o disminución en el apetito. Lógicamente esto nos puede generar igual un decremento o un aumento en el peso corporal de la persona, y a veces sin necesidad de comer podemos llegar a subir de peso, ¿no? O igual, si dejamos de hacerlo, pues aparentemente puede haber una situación que los demás no justifican y puede ser aparentemente sin una causa, pero es porque la gente empieza a dejar de comer, se le va el hambre, ¿no? Es lo que conocemos como hiporexia, ¿no? Ahora, ¿qué otra sintomatología vemos? Bueno, un paciente deprimido empieza con cambios en el patrón del sueño. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente a lo mejor si él dormía desde las 9 de la noche, ahorita a lo mejor ya se está durmiendo a las 3 de la mañana. O invierte su ciclo sueño-vigilia, a lo mejor ya no duerme en la noche, a lo mejor ahorita ya está durmiendo en la mañana, o duerme en el transcurso del día y en la noche ya no puede dormir. Hay una serie de irregularidades en cuestiones de la cuestión del sueño, ¿no? Hay sentimientos de culpa, tiene desesperanza, tiene sentimientos de que es inútil, de que no sirve para nada, tiene incapacidad para concentrarse, no puede tomar decisiones, tiene fallas constantes en la memoria, se le olvidan las cosas, tiene cansancio en forma constante y obviamente tiene falta de energía, como que la energía se le pierde, ya no tiene motivación de nada. Puede estar incluso agitado, muy inquieto, o incluso al revés, con disminución de su actividad motora. Puede haber ideas recurrentes sobre la muerte o
de suicidio. Aquí es donde hablo yo del foco rojo del suicidio, que vamos a ir analizando ahorita después de esto, que ya vamos a prácticamente a terminar. Sí. El paciente, decías tú al principio, tiene baja autoestima, lógico, una gente que se valora poco, que no se valora realmente como debe, empieza a sentir que los demás son un poquito más que él. Todo lo malo que puedan hacer o que se genere en su medio, él se siente culpable de eso, ¿no? Y empieza a sentirse todavía peor que cucaracha. Puede haber somatizaciones que son molestias físicas que de alguna forma son de origen interno, y como no las manifiestas ni las canalizas de ninguna manera, el cuerpo las tiene que sacar. ¿Y cómo las hace? Somatizando. ¿Cómo? Bueno, con dolores de diversa índole, como pueden ser dolores de cabeza, dolores musculares, de huesos, articulaciones, en fin, de diferente manera, ¿no? Otra cuestión importante, que también es algo importante en la consulta, baja mucho el apetito sexual. La gente depresiva o deprimida tiene poca libido, no tiene ganas de tener relaciones sexuales, y eso también hace que a veces tengan que ir a ver al médico. Empiezan a descuidar mucho su higiene, su aliño, son gentes que se aíslan constantemente, están prácticamente todo el día a su habitación, no se lavan la boca, no se bañan, no se cambian, están irritables, están poco tolerantes, están agresivos en forma verbal, en forma física, incluso empiezan a herirse o a lastimarse ellos, o incluso cuando están muy agresivos empiezan a agredir hasta físicamente a los demás, y también ese es una cuestión, vaya, de mucho riesgo con ellos, ¿no? Y lógicamente en una situación muy grave el paciente hasta puede salirse de la realidad, que es cuando se psicotiza, y es cuando hablamos ya de una cuestión francamente psicótica, que implica alucinaciones, delirios, y que a veces pone en riesgo tanto su vida como la de los demás. Exactamente, y ya implicaría un manejo diverso, que implica más a nivel de internamiento, ¿no? Podría inclusive planear cosas para dañar a los demás. Bueno, sí, cuando ya se asocia con una situación más grave, ¿no? Y bueno, lo hablábamos hace, si no mal recuerdo, no sé, 2-3 semanas, en esto de la esquizofrenia, que son padecimientos mentales. Cuando el paciente ya empieza a despegarse prácticamente de la realidad, empieza con esta serie de síntomas, y entonces sí se vuelven un riesgo potencial para ellos como para los demás, ¿no? El 50% de los mexicanos son víctimas de la depresión, y los picos críticos para padecerla son precisamente la adolescencia y en los adultos mayores, bueno, en los adultos que son prácticamente entre los 45 y los 50 años. ¿Por qué esas edades, doctora? Porque son las edades más críticas de la vida del ser humano. La adolescencia porque es una edad de transición, de adaptación, de aceptación, y bueno, aparte con cuestiones de tipo hormonal, de cambios en muchas cuestiones a nivel físico y social, y sobre todo, te digo, de tipo hormonal, pues lógicamente se dispara mucho esta situación depresiva, y también en la etapa de los 45 y 50, y lógicamente un tercer pico sería ya una situación más grande, ¿no? Como los ancianos, ¿no? Exactamente. Sí, porque yo he escuchado mucho a los ancianos decir que ya no quieren vivir, que ya se quieren ir, se sienten estorbos, hay una depresión tremenda en ellos. De hecho, ayer comentabas con Marta Selene que sería un excelente programa que pueda abordar ella en la cuestión social, y bueno, ya en la cuestión médica, pues si quieres podemos apoyarte un poquito en eso, porque creo que son temas que se olvidan un poquito y que tienen una importancia bastante grande, y que podría hacer que por lo menos concientizáramos un poquito a la gente, porque llegar a una edad ya de anciano y que te sientas olvidado, lógicamente te deprimes, y más cuando te dejan así como un mueble, ¿no? Nadie se quiere hacer cargo de ti. Tú dime si no te vas a deprimir, ¿no? Sí, claro. Sí, lo entiendo. Me vuelven a preguntar aquí, ¿y cómo hay que dejar de sentir ese tipo de sentires? Así dice. Pues ya lo dijo la doctora Roxana, si tú te sientes muy deprimido, si sientes que algo no está bien, tendrías que acudir a ver a un psiquiatra para que te dé la ayuda que necesitas. ¿Verdad, doctora?
Así es. Insisto yo que de primera instancia sea el médico psiquiatra, porque luego se corre con la mala suerte de que porque nos sugirieron o por desconocimiento simplemente vamos a ver primero a un psicólogo, y no porque no estén capacitados para diagnosticar. Lo que pasa es que como es una cuestión emocional que amerita casi en la mayoría de los casos medicamento, el psicólogo no te va a medicar jamás, no puede hacerlo, no debe hacerlo, y lógicamente lo que va a hacer el psicólogo después de verte es canalizarte con un médico. En este caso pues te va a mandar con nosotros, en el mejor de los casos, si es la segunda opción que nos toca ver. Pero luego nos toca ver gentes que ya están muy deprimidos, porque a veces ni siquiera el médico general pues, sabe diagnosticar adecuadamente el problema, y de allí los empiezan a batear equivocadamente, y bueno, pasa por una serie de especialistas, y ya llega a manos de uno como psiquiatra ya al último. Y ya lógicamente la cuestión depresiva se exacerba, y es cuando ya empieza una situación más de riesgo con la cuestión suicida, que es lo que vamos a abarcar prácticamente ya en esta parte del programa. Me dice, bueno, aquí se puso, soy foco rojo. Dice, ya escuchó la respuesta, nada más le gustaría que usted la quisiera atender o lo quisiera atender. Así es que póngase en contacto con la doctora Roxana Villarreal, que ella está en psiquiatriaintegral.com, y ahorita van a darnos sus datos, sus teléfonos, para que ustedes puedan acudir a ella en caso que necesiten ayuda, ¿verdad? Sí, Ay, perdón. perdón, doctora, Sí, yo sé sí, que por está usted supuesto. enfermita y le agradezco mucho que haya estado, bueno, que esté con nosotros, porque sé que está muy malita y gracias de verdad por hacer el esfuerzo para estar con nuestros radioescuchas. No, yo feliz de la vida de estar con ustedes. Ya voy saliendo, el fin de semana sí estuve grave, bastante mal. Decíamos, bueno, sí es importante que valoren esto en forma inicial los psiquiatras para que no se les salga de las manos el diagnóstico primero, y sobre todo el tratamiento adecuado y certero. Ahora, cuando se complica una situación depresiva que empieza a generar en el paciente o en quien la padece, lógicamente, una cuestión suicida, ya hablamos de una situación mucho más grave que hay que saber primero enfocar y trabajar a tiempo, porque de lo contrario vamos a estar lamentando una situación, una pérdida, una vida humana que todo va a generar en nosotros como profesionistas, y sobre todo con la familia, y a nivel social no se diga, ¿no? Pero bueno, el suicidio, aquí para hablar ya más de lleno, para complementar más esto, el suicidio ocupa prácticamente el segundo y el tercer lugar de las causas de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad. Es más frecuente en el medio urbano, sobre todo en sociedades rígidas y exigentes. Cuando hablamos de suicidio, bueno, primero empezaríamos por definir lo que es esto. El suicidio deriva del latín sui, que significa de sí mismo, y de la palabra caedere, que significa matar, sinónimo de que es el atentado contra la propia vida. La OMS calcula que cada año se suicidan en el mundo más de 1 millón de personas, que corresponde prácticamente al 1.8 del total de fallecimientos que existen. Wow. Cada tercer día una persona se quita la vida en una ciudad, y hay un promedio prácticamente de 100 personas que se suicidan al año. ¿Cuántas? 100 personas al año. Wow. Aproximadamente, ¿no? Lógicamente, bueno, al hablar de esto tenemos que enfatizar primero cuáles serían las causas del suicidio. Hay muchas, lógicamente decíamos, bueno, primero para suicidarse tienes que pasar por una cuestión depresiva. Lógicamente la depresión es una cuestión que te genera suicidio. La ansiedad, una decepción amorosa, que es el tema de ahora, te puede generar una cuestión suicida. La cuestión económica, una cuestión de falta de dinero, te puede generar que alguien se pueda suicidar. Y si se asocia incluso esto con una baja autoestima, con una personalidad endeble, frágil o indefinida, el tener incluso alguna cuestión pasada con una historia donde se fue burlado o se
se le agredió a la persona en forma verbal o física, pues con mucho más razón, porque son formas o situaciones que se asocian frecuentemente con el suicidio. Un dato curioso que a la hora de estar revisando ahí, sacando información, es que, bueno, el suicidio se ha incrementado bastante en los últimos años, y esto se ha dividido en diferentes profesiones. O sea, en las profesiones se ha visto que ha habido un incremento bastante en esta situación del suicidio, pero desgraciadamente, fíjate, lo curioso es que los médicos son los profesionistas que más se suicidan. No me diga eso. El suicidio es más común en la profesión médica, ¿cómo ves? ¿Por qué? Bueno, independientemente de su forma de vida o de la especialidad que tengan, es lógicamente, bueno, por el alto nivel de tensión, de estrés a los que estamos o los podemos estar sometidos. Wow. Lógicamente, bueno, aquí ya en forma individual habrá que ver pues, el historial de vida, situaciones disfuncionales o no, el consumo, por ejemplo, de sustancias. Muchos lo vemos también, por ejemplo, en los cirujanos, y lo he dicho también, y lo he enfatizado mucho en programas pasados. El uso, por ejemplo, de cuestiones adictivas o de drogas, se ve mucho en anestesiólogos, ¿no? En los cirujanos, que para poder resistir una operación que lleva horas, pues muchos de ellos consumen alguna sustancia para poder aguantar, ¿no? Y simplemente el estrés que genera en un anestesiólogo el tener la vida de otra persona ahí, pues imagínate, ¿no? Lo que no se puedan llegar a meter. O sea, es una variedad inmensa de drogas que se pueden meter, y bueno, justamente los médicos es desgraciadamente una de las profesiones, bueno, la profesión que más, en la cual se ve más la cuestión suicida. Qué mal, ¿verdad? Pues sí, realmente sí, es extraño. Mal, Pero extraño. los médicos son los que también se decepcionan más amorosamente, no. Simplemente estamos hablando de suicidio. Sí, no, yo no estoy diciendo que seamos los que más nos decepcionemos, pero sí es justamente, te decía, mucho en parte por el estrés en el que estamos sometidos. Digo, la especialidad varía mucho. Lógicamente no puedes, por ejemplo, a lo mejor valorar o semejar, por ejemplo, una cuestión de ansiedad, no sé, de un ginecólogo al del anestesiólogo. A lo mejor tienen una cuestión de estrés, pero no puedes comparar, uno tiene mucho más estrés que el otro. La cantidad de pacientes que se pueden ver, por ejemplo, a nivel institucional que a nivel privado, o sea, son muchas cosas, dependiendo la forma de vida, la especialidad, la historial de vida también, o sea, son muchas cosas, y eso lo podemos ver justamente en lo que es el historial médico, ¿no? Ujú. ¿Qué más? A ver, bueno, los que más presentan perturbación emocional como para suicidarse son justamente los hombres. Los hombres. Sí, Ujú. qué mal, ¿verdad? Mal por ellos. ¿Y Pues en lo qué que pasa es edades que lo vemos? supuestamente siempre son los más decepcionados, ¿no? Sí, pero a veces son muchas cosas aquí que hay que enfatizar. Pero bueno, entre ellas es que en los hombres es más notorio, y las edades en las que se ve más esta cuestión suicida es entre los 12 y los 34 años de edad, ¿no? Las mujeres lo intentan hacer también, y las que lo hacen están normalmente entre los 15 y los 54 años de edad, ¿no? Ujú. Los hombres utilizan casi siempre métodos más violentos como para intentar suicidarse. Ujú. Primero, muchos de ellos lo primero que hacen es arrojarse al vacío, ¿no? O algún puente peatonal, a la calle, en fin, ¿no? Utilizan mucho armas de fuego. Y las mujeres, por ejemplo, lo pueden llegar a intentar más, pero de diferente forma. Las mujeres lo hacen más ingiriendo medicamentos, cortándose las venas con cuestiones u objetos punzocortantes, o incluso hasta como de intentar ahorcarse, ¿no? Y Ujú. bueno, hay una tasa de intento suicida que es 10 veces mayor a la del suicidio. Entre el 30 y el 60%
de los suicidios tienen antecedentes de intentos anteriores. O sea que prácticamente entre el 30 y el 60% de la gente que tiene una cuestión suicida han tenido un historial previo, ¿no? Con un antecedente suicida anterior. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Y lógicamente cuando uno es médico y sin ser psiquiatra, lo primero que hay que hacer es justamente valorar la importancia de esto, porque todo intento de autodestrucción constituye una emergencia de tipo psiquiátrica. Uh-huh. Cualquier, aunque sea chantaje, tú decías ahorita esa palabra y ahorita es justamente lo que vamos a intentar aclararle a la gente. Estoy un Vemos que poco la gente... preocupada, doctora, perdón que la interrumpa, porque Ajá, tenemos un radio escucha aquí en el chat de Divina Radio y la verdad lo que puso ahorita en el chat me impactó mucho, ¿no? Dice, porque se puso como nombre Foco Rojo ajá, y le preguntan que por qué se pone foco rojo y dice, porque estoy a borde del suicidio. Y eso a mí me preocupó mucho, doctora. ajá. Bueno, habría que ver si en un momento dado ameritar a una cuestión de contención o de intervención, vaya, le pasamos mis datos para que podamos hacer, en caso de que fuera realmente así necesario, hacer un poquito de labor. No vaya a ser una situación real, que a veces pareciera broma, ¿no? Pero en una de esas no sabemos si realmente sea o no fidedigno lo que está Pues sintiendo o quiero plasmando esta pensar que persona. ojalá sea una broma, pero desde que iniciamos el programa está muy atenta o atento, no sé qué es, hombre o mujer, Uh-huh. pero nos ha hecho muchas preguntas y a mí me llama la atención y ahora sí que prende el foco rojo. Uh-huh. Ajá. Sí, no, sí es importante ahorita que le pasemos bien los datos para que veamos primero valorar esta situación, porque en una de esas, si Dios no lo quiere, no la cuenta, ¿verdad? Es justamente la intención de hablar de esto es evitar que se den pérdidas que no tienen por qué darse, ¿no? Y si está aquí es porque tiene interés de que se rescate o que lo rescatemos, ¿no? De que le Claro que hagamos sí. algo para esto. Siempre ayudar Ojalá, a alguien, ¿no? ojalá que sea una broma y que no sea verdad, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué estábamos hablando? Ya se me fue la onda, ya Ay, no sé. doctora, también discúlpeme. No, estábamos hablando del suicidio, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, bueno, hay que diferenciar aquí, porque te decía, quiero hablar un poquito de lo que es el significado también, de lo que implica la cuestión del gesto suicida y por qué la gente lo hace de diferentes maneras. Pero Uh-huh. bueno, tenemos que diferenciar aquí lo que es una ideación suicida, de un intento, de una tentativa de suicidio y de lo que son las ideas de muerte. Uh-huh. Son, aparentemente se escuchan de la misma forma y pareciera que significan lo mismo, pero son términos médicos de una definición completamente diferente de la una y la otra, que sí quiero enfatizar para que no nos vayamos a confundir a la hora de que estemos enfrente de alguien o que estemos nosotros pensando, sintiendo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo empezaría por definir lo que es una ideación suicida. Ideación suicida es todo aquel pensamiento que contiene la idea de dejar de vivir. Eso es la ideación suicida. Un intento suicida es la realización del acto con lesión física sin llegar a la muerte. Uh-huh. Es la voluntad o el deseo consciente y deliberado de darse muerte. Uh-huh. ¿Okay? Eso es un intento suicida. Uh-huh. Ahora, ¿qué es una tentativa de suicidio? Bueno, la tentativa de suicidio caracteriza el fracaso de un suicidio cualquiera que sea su causa. Es el querer cometer algo, cometer un suicidio y que fracase nuestro intento, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de ideas de muerte, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo aquí a lo que son los deseos de morir sin relacionarnos necesariamente con quitarse la vida. Uh-huh. ¿Sale? Uh-huh. Son conceptos diferentes. Te decía, sí es importante enfatizar esto que les voy a hablar ahorita, que son las formas que vemos o que a veces hemos visto en algún familiar o en algún vecino, no sé, que son las formas de expresar el intento suicida. ¿Cómo la gente lo puede expresar? Bueno, hay 4 formas de expresar un intento suicida. La primera sería con una afirmación casual,
cuando digo afirmación casual, ¿a qué me quiero referir con esto? Bueno, esto es una forma de valorarlo, como por ejemplo esto de que si no consigo lo que quiero, me voy a matar, ¿no? Uh-huh. Estoy afirmándote en forma como casual, como no queriendo la cosa, que si no logro mi expectativa o no satisfago mi demanda o mis demandas, me voy a matar, ¿no? Uh-huh. Ahora, otra forma de hacerlo es con el gesto. ¿El gesto a qué se refiere? Bueno, el gesto prácticamente está caracterizado por un acto suicida que es de una forma cuidadosa, ¿sí? Uh-huh. O sea, siempre se hace o se comete en forma cuidadosamente. El paciente lo planea, ¿no? Ya está como queriendo manifestarle a los demás que ya trae ese rollo en la mente de quererse suicidar. Uh-huh. Ahora, lo hacemos también de forma de amenaza. ¿Por qué? Porque la amenaza tiene un tono como más sincero y está como acompañado prácticamente de otra serie de síntomas que van de la mano con la depresión. Es como decir, no sé, tu novio te dice, Lupita, si me dejas me voy a matar. Te está amenazando, te está como queriendo indirectamente como queriendo como culparte, ¿no? De esta situación de que si algo le pasa, pues tú vas a ser la causante, pues es un chantaje, ¿no? Pues sí, ahorita vamos a hablar justamente de esto. Y la última sería, bueno, el intento del suicidio, que ya es lo que te decía, que es la realización del acto con una lesión física sin necesariamente matarte, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué significado psicológico tiene el suicidio? Esto es importante sobre todo para los psicólogos, ¿no? Y bueno, para nosotros como psiquiatras, entender qué significa, cuál es el rollo psicológico del suicida. Bueno, primero tenemos que entender que en este significado hablamos también de que hay una huida, ¿no? ¿Por qué decimos que es una huida? Porque es el hecho de escaparse a través de un atentado contra la vida, de una situación experimentada como insoportable por el individuo. Ajá. Él se quiere suicidar o se quiere matar porque se quiere escapar de algo que no aguanta y que el dolor es tan insoportable que ya no lo soporta y precisamente por eso se quiere fugar de lo que está sintiendo en ese momento. Ahora, ¿qué otro significado tiene? Bueno, el típico duelo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el hecho de atentar contra su vida después de una pérdida de un elemento actual de la personalidad o de su plan de vida. Ejemplo, o sea, si pierdo algo que ha sido parte importante en mi vida, de mi personalidad, de mi persona o de mi proyecto de vida o de mi estado anímico, voy a elaborar un duelo. Y a veces esto es tan insoportable que justamente por eso empiezo yo a argumentar esta serie de significados y trato de hacer algo para suicidarme, ¿no? Por eso se le conoce como el duelo. Ahora, ¿qué otro significado psicológico tiene? Bueno, el de la venganza. ¿Por qué? Porque el hecho de intentarme suicidar, ¿no? Implica para el que se intenta matar o para el que incluso se mata, provocarle el remordimiento a otro. Claro. Ajá. Decir, por tu culpa, Lupita, me maté, ¿no? Y hazle como quieras, pero tú eres la causante de lo que me pasó o de mi muerte. Ya sabrán qué hacer contigo, ¿no? Otra, bueno, decías tú la palabra, ¿no? El chantaje, y así se conoce como tal, como el chantaje y la llamada. ¿Por qué? Porque para hacer presión hacia los demás o sobre uno en particular, o en este caso mi pareja, tengo que empezarle a hablar y a tratar de manipularlo, a obtener una ganancia secundaria. Y obviamente no hablo a nivel de ganancia material o económica, no, a nivel emocional. ¿Por qué? Porque mis demandas están ya más cubiertas y estoy logrando que tú me estés tomando en cuenta. Es como para manipularte, llamar la atención y lograr sobre todo que mis expectativas y demandas emocionales se satisfagan con que tú me tomes en cuenta o que hagas lo que yo quiero. Ajá. A eso se refiere la llamada y el chantaje. Ahora, ¿qué otro significado tiene el suicidio? Bueno, otra es el famoso sacrificio y el paso. ¿Por qué? Porque para conseguir un valor o un estado especial o particular, tengo que valorarlo de una manera como una situación que fuera como
juzgado a nivel superior, ¿no? Ujú. Es como a nivel, no sé, a nivel deidad o a nivel divinidad, ¿no? Me mato y solamente muriéndome voy a llegar a otro nivel espiritual, y entonces ahí es donde voy a obtener un valor o un estado que va a ser siempre juzgado a nivel emocional. Vaya, en mi fantasía es lo que yo voy a considerar, y por eso se le llama del sacrificio y del paso, ¿no? Más a nivel emocional, pero a nivel espiritual, a nivel más como de deidad, ¿no? Ujú. Ahora, el juego, ¿por qué? Porque muchos suicidas lo llegan a cometer estúpidamente, y digo estúpidamente porque de una manera eh, irresponsable lo hacen justamente como para probarse a sí mismo, ¿no? Ujú. Yo veo qué tanto potencial tengo aguantando algo y eso me genera que me mate, ¿no? Ujú. Para probarse, por eso el juego. Ahora, otro significado del suicidio, bueno, ese es el castigo. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a expiar una falta real o imaginaria. Es como para alivianar un poquito mi culpa, y sintiéndome yo castigada por un suicidio, es como me voy a sentir yo mejor o más limpia, y me voy a sentir un poquito más libre, ¿no? Ujú. Por eso el nombre de castigo. Y por último, lo que se conoce como el crimen. ¿Por qué el significado del crimen? Porque, bueno, el suicidio yo lo puedo cometer justamente para llevar a otro a la muerte, Ajá. ¿no? O sea, yo me mato, pero sé y tengo la convicción de que el que me ama me va me ama tanto que se va a matar también por mí. ¿Sí me Digamos la explico? historia de Romeo y Julieta, ¿no? Pues fíjate, sí, exactamente. Sí, ¿no? Así es, algo similar Ujú. prácticamente. Esos son los aspectos psicológicos o el entendimiento, vaya, psicológico del suicidio, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué factores psicosociales están asociados a la conducta suicida? Bueno, decíamos, trastorno psiquiátrico, lógico, la depresión, trastornos de ansiedad y sobre todo problemas de conducta, o incluso hasta personalidades, ¿no? Trastornos de personalidad o rasgos, incluso de personalidad, que te pueden exacerbar un bajo control de impulsos, que al no medir consecuencias te vuelven un agente, te hace que te vuelvas temerario, y en ese no medir consecuencias te puedas matar, ¿no? Ujú. No mides, y una de dos, o te suicidas o incluso terminas matando a alguien más también. Ujú. Ahora, ¿qué otra cuestión te puede, socialmente hablando, se puede asociar a la conducta suicida? Bueno, decíamos, una infancia que fue eh, objeto de carencias o de una cuestión disfuncional a nivel familiar, Ujú. provenir de familias o de hogares rotos, disfuncionales, con pobres relaciones paterno-filiales, una pobre salud mental parental, o sea, padres enfermizos a nivel mental, también te pueden marcar la vida, y a veces eso vaya, la vida te pasa la factura bastante cara, y tu actuar en la vida va generando ahí situaciones de riesgo que te pueden generar que te llegues a suicidar, ¿no? Pero doctora, Otro, por ejemplo, cuando usted ha vivido con una familia no disfuncional, ni el padre ni la madre beben, no son drogadictos, no hacen nada malo, pero usted de repente se separa de la familia, y digo porque conozco un caso similar a este. Eh, la persona se separa de la familia, se queda a vivir con el marido, y el marido le guía mal y le da drogas a la persona, y de repente esta persona, para separarse de ella, como decía usted hace rato, y de repente esta persona ya con todo el plan hecho, deja a la pareja, y esta pareja ya se queda en un plano de incluso soledad. de soledad y de incluso de tomar droga y todo esto, y no le importan los hijos, y se sigue autodestruyendo cada día, día, hasta llegar a una depresión tal donde piensa en seguir tomando droga y terminar con su vida, y de repente se acerca a la familia como para rescatarse, y la familia le rechaza. Entonces esto provoca una depresión mayor y sí puede terminar definitivamente en lo que es el suicidio. Así es, completamente de acuerdo. Y bueno, cuando hablaba un poquito de la cuestión de los psiquiatras, decíamos del ICD,
Del ICD-10 y el DSM-4, que son los criterios diagnósticos para clasificar las enfermedades mentales. Y bueno, hablábamos de los estados, de los trastornos del estado de ánimo, y mencionas ahorita lo que son los trastornos depresivo mayor. Y estos, bueno, sí implican un porcentaje a lo mejor no tan grande, pero sí hablamos de un 1.2%. La cuestión distímica o el trastorno distímico, que es una depresión de muchos años, que puede ser hasta cierto punto funcional para el paciente, abarca casi la mayoría de los casos, y hablamos de un 10 al 14%, y el trastorno bipolar, que normalmente es del 0.24 al 1.2%. También es no tan común, pero bueno, son situaciones que sí te generan una cuestión depresiva. Y cuando hablamos más de un trastorno depresivo mayor, que es uno de los criterios diagnósticos para poder valorar o no un internamiento del paciente, porque cuando ya realmente es un franco cuadro depresivo, ya hablamos de que el paciente se te va a matar a la vuelta de la esquina. Si tú lo egresas o tú lo dejas ir de tu consulta, el paciente, si trae una rumiación suicida y la cuestión suicida prácticamente activa, se te mata saliendo del consultorio. Y eso es justamente lo que tienes que evitar. Y ahí es donde el psiquiatra valora en qué momento interna o no al paciente. Y tienes que hacer labor y trabajar con la familia, orientarlos, concientizarlos, hacerle entender al paciente que tiene que tomar medicamento, que si hay necesidad de internarlo, que se tiene que internar. Y muchas veces cuando está psicótico, pues es un problema mucho más difícil, porque a veces es de difícil manejo. Paciente psicótico, agresivo, depresivo, y aparte homicida o suicida, potencialmente suicida, no te digo, o sea, aparte de desgastante, es muy inquietante, que a veces ni la propia familia te ayuda, ¿no? Y ahí es donde tienes que ver la manera de dar contención de tal manera que se evite una situación de riesgo para ellos como para el paciente, porque es una responsabilidad enorme para el psiquiatra tener a alguien así. Ya de ti depende que se dé una contención adecuada y en el momento oportuno. Sí. Wow. Es súper interesante y súper extenso este tema, doctora. Sí, no, es que te digo, son muchas cosas y son muchas definiciones, pero sobre todo muchas cuestiones clínicas que yo insisto que la gente tiene que saber, porque si lo tienen en su casa o incluso ellos mismos lo están padeciendo y no saben que están cursando con una depresión o una cuestión suicida, pues precisamente por eso yo enfatizo e insisto mucho en esto, que tienen que ponerse en las manos del especialista adecuado, porque en una de esas, Dios no lo quiera, no la cuentan. O no la cuentan ellos o no la cuentan sus familiares. Sí, claro, sí. No sé qué más quisieras abordar. Prácticamente ya, pues de una manera rápida y bastante... Pues creo que bastante explicativa, doctora, porque sí nos queda muy claro muchas cosas. Realmente el tratamiento, según entiendo, pues es explícitamente psiquiátrico, y creo que la gente que se siente en estas situaciones, ya sea en un estado depresivo muy profundo o en un estado depresivo simplemente, deben de acudir a, a ver a un médico para que les pueda orientar y les pueda hacer una evaluación para ver qué tanto necesitan medicamentos o qué tipo de tratamiento necesitan. Creo que esto es muy importante, y a todos los que nos están escuchando, pues se les recomendaría, ¿verdad? Si se sienten en estas situaciones, ya sea con una necesidad de hablar con alguien, si detectan alguno de estos síntomas, problemas que tienen, o si sienten esa necesidad de quitarse la vida por esa depresión que traen, deben de acudir a un especialista, porque es muy peligroso estar en este estado y dejarlo así. Y más riesgo todavía si van de primera instancia con alguien que a lo mejor puede diagnosticarles el problema, pero no les va a dar la solución inmediata, ¿sí? Y vaya, un segundo, una hora puede ser realmente un minuto o una hora más de vida para el paciente. Precisamente insisto en que sean de preferencia los psiquiatras los que de inicio valoren la situación cuando ya está saliendo de control, porque si lo dejan más tiempo, la vida de una persona se puede perder. Claro, o la de muchas personas. No es juego. Esto es muy grave y muy cruel, realmente muy cruel, y la verdad, pues es muy feo tener que de repente ver a alguien y de repente te dijeron, ¿sabes qué? Se mató, ¿no? No alcanzó a llegar al hospital, se mató antes, ¿no?
y más si es una situación de una persona que tiene bajo control de impulsos, que está bajo efectos de drogas, que está psicótico, en fin, son mil cosas que hay que, insisto, valorar y tratar de darle contención en el momento, no mañana ni pasado. El paciente no espera, la vida no espera, y hay que actuar justamente como urgencia, y como urgencia se debe de tratar. Aquí no hay de voy a verlo mañana, o mañana te llevo al hospital, porque a veces es todavía mucho más triste ver que la propia familia son los más negligentes. Ujú. Y digo, a mí me da mucho coraje con gente que no entiende la gravedad o la magnitud del problema, porque Ujú. hasta por menos se pierde más, y la vida del paciente está en juego, Sí, ¿no? claro. Y yo enfatizo mucho esto a los familiares porque, insisto, es de mucho riesgo y de mucha responsabilidad para uno, porque cuando uno sugiere un internamiento y el familiar no lo quiere dejar, sí hay que hacer una hoja de deslindar la responsabilidad del médico que lo atiende, porque cualquier cosa que le pase al paciente saliendo del hospital o del consultorio va a ser únicamente responsabilidad del familiar, no de uno. Doctora, ¿y se le puede obligar a una persona que esté en este estado a entrar en un tratamiento o esto tiene que ser realmente una decisión propia? Mira, hay internamientos involuntarios. Esto es que si el paciente, a pesar de que se da cuenta de la magnitud de su problema, no se quiere internar, obviamente hay manera de manejarlo en forma involuntaria. Esto es, se hace una hoja donde se enfatiza que el paciente no está por su propia voluntad internándose, pero que el familiar sí es el que se hace responsable del internamiento. Y así legalmente te proteges tú como médico, proteges a la clínica o al hospital que lo maneja, Y a la porque la familia vida también. sí, pues exactamente, y al paciente, porque insisto, no vas a correr el riesgo de que el paciente se te mate, porque se te Claro. mata, se Ujú. te mata. Una persona que es dependiente de las drogas, definitivamente, pues no tiene toda la capacidad que necesita tener como para decidir. para, para pensar y ver de forma lúcida realmente su problema, ¿no? Si y el ejemplo que ponías, ¿no? Esta persona que el marido la llevó por un mal camino, la abandona y se deja morir y se está matando a fuego lento consumiendo más y más y más drogas, imagínate, ¿no? También ese tipo de gente, pues tienes que tratar hasta lo posible, hasta lo más posible de hacerle labor. Si de plano no está en condiciones, pues que empiece la familia a tratar de rescatarlo hasta donde se pueda, Ujú. porque también una persona que ya está dañada, que está intoxicada, que está psicótica, que tiene problemas orgánicos graves que hacen que obviamente no tome decisiones adecuadas o asertivas, pues jamás se va a concientizar de su problema. Y ahí es donde la familia tiene, junto con el psiquiatra, en este caso, que tomar cartas en el asunto y llevarlo prácticamente, si no arrastrando, por lo menos a una clínica para que se valore el internamiento. Claro. Porque, Híjole, insisto, el doctora. paciente se te está matando, se te mata. Ujú. Sí, es verdad. Definitivamente, además se está matando poco a poco también al ingerir eh, cosas que no debe Es ingerir, una ¿no? muerte a fuego lento. Ujú. Y bueno, Definitivamente. decisión cada quien, ¿no? Pues a veces no es cosa de decisión, es cosa de enfermedad también. De decisión, de enfermedades, de no valorar la magnitud del problema de la familia, de dar contención, de dar una situación de apoyo a nivel de red familiar o de profesional. O sea, no nada más es el paciente y la familia o el psiquiatra, es la sociedad en general la que tiene que concientizarse de la magnitud del problema. Ujú. Es una cuestión grave que está exacerbándose y que desgraciadamente pues a veces no se da ni la cobertura y a veces no hay la suficiente conciencia de la propia familia para darse cuenta de esto. Oiga, doctora, me preguntan, en caso de que la persona es ajena a uno y nosotros nos damos cuenta del problema, ¿dónde podemos encontrar información para ayudarlo? En cualquier lado, desde el Locatel, Centros de Integración Juvenil, instituciones, el Hospital de Psiquiatría, el Fray Bernardino, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, cualquier hospital psiquiátrico, cualquier módulo de salud, cualquier hospital, la cosa es llevarlo con alguien que primero valore de inicio el problema y él en su momento, si no es de inicio un psiquiatra, es el que lo valore, sea trabajo social, sea psicólogo, sea quien sea, tiene en su momento que referirlo con el especialista y más si se está viendo la magnitud de esto. Doctora, Porque, una insisto, pregunta. De repente, si una persona está en una depresión muy grande y siente todavía el rechazo de su familia, ¿es como estarlo empujando a una tablita para que caiga al precipicio? sí, sí,
porque aquí la familia es donde, insisto, tiene que empezar ya a tomar cartas en el asunto, ¿ok? Voy de acuerdo que en su momento lo hayan hecho a un lado, que lo hayan a lo mejor estigmatizado o simplemente alejado un poquito de la familia, pero si están viendo que el paciente o la persona en cuestión está deprimida y está consumiendo drogas y se está matando a fuego lento y aparte lo siguen ignorando y lo siguen haciendo a un lado, pues imagínate, lo están, como dices tú, ciertamente llevando poco a poco al precipicio y esa gente va a amanecer, Dios no lo quiera, un día de esos muerta. Imagínate la culpa que les va a generar a los papás o a los hermanos, ¿no? ¿Hay responsabilidades legales, doctora? Si la Sí, familia se da cuenta. sí, a veces sí, en muchos países sí, a veces aquí también se han intentado manejar algunas cuestiones de ese tipo y bueno, justamente te decía esto del internamiento involuntario, porque así también tú como profesionista o profesional en la salud mental te proteges y proteges al paciente y el familiar siempre queda firmando de responsiva del tratamiento. Una pregunta, doctora. Cuando la Paciente. persona está enferma y está en esta depresión y en el consumo de drogas, todo esto, y la familia le señala, supuestamente para ayudarle a la persona, y lo señala y lo pone sentado, y te voy a decir que tú eres para que te des cuenta lo que eres y dejes de hacerlo, ¿eso es positivo o es negativo? Mira, dependiendo del estado en que esté el paciente, si está psicótico, si está intoxicado y cuestiones así, lógicamente, por más que lo exhibas y lo hagas sentir mal, el paciente no se va a concientizar jamás de su problema. Y Exhibir a la así, persona entonces es negativo, de alguna manera. sí, más si está en una situación de las que te acabo de mencionar. ¿Cómo se le trata a una persona que está en esta situación? ¿Con Mira, amor, con cariño? ¿Cómo se le trata? primero tienes que buscar el momento adecuado para tratar de señalarle algunas cuestiones negativas que está cometiendo. En segunda, buscar un estado emocional del paciente que favorezca la comunicación o el diálogo, porque habrá gentes que ya están dañadas, que cualquier situación que le señales o le digas se va a poner tan violento que hasta pones en riesgo tu propia integridad. Tienes que buscar la forma, el abordaje, el momento, el lugar, el estado emocional, las palabras, cómo abordarlo, cómo dirigirte, el tono de voz, o sea, todo eso tienes que cuidarlo, porque una palabra mal empleada, una cuestión agresiva que el paciente perciba mal o distorsione un poquito de su realidad, puede generar situaciones fatales, incluso hasta para el propio familiar, que en lugar de ser un paciente suicida se convierte en homicida, ¿no? Claro, O sea, todo pasa. es Esta muy es una delicado. avalancha. Es muy delicado y te digo, no es cualquier profesional el que lo maneja. Es justamente, insisto, por no sé cuántas veces ya lo he dicho, el psiquiatra. Por favor, el psiquiatra. Doctora Roxana Villarreal, le agradezco mucho esta entrevista, de verdad ha sido maravillosa, muy edificante, he aprendido mucho y todos hemos aprendido mucho y creo que vamos a estar muy alertas si tenemos este tipo de casos. Yo quiero agradecerle mucho, mucho que a pesar de su salud esté con nosotros. Le agradezco de todo corazón y de verdad que Dios la siga bendiciendo mucho y que se componga pronto. Gracias, Divina. Al contrario, gracias nuevamente por la invitación, por tus buenos deseos. Y aquí estaremos, si Dios quiere, la próxima semana. Me No sé si encantaría, quieras. me gustaría mucho hablar de la culpa. Ah, perfecto. Ujú. Culpa. Perfecto. Muy Creo bien. que la culpa es algo muy importante y creo que muchos en el mundo sentimos culpa alguna vez de algo y me gustaría tratar ese tema con usted. Perfecto, me parece muy bien, Divina. Bueno, ¿Sale? aquí estamos el próximo miércoles a las 11 de la noche. Quiero agradecerles mucho, amigos, que hayan estado aquí en Divina Radio.